Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Miren que nos encontramos en este momento en el restaurante El Origen de acá de San Gabriel Chilac, para que vengan a probar el rico mole de caderas, que por cierto estoy viendo que está siendo despachado en una cazuela de barro. Estas cazuelas de barro tienen un tratamiento muy importante, porque quiero comentarles a todos ustedes que le da un sabor exquisito cuando lógicamente la comida está caliente. Miren, aquí está el mole de caderas, está hirviendo. Si ustedes quieren venir, vénganse para acá a San Gabriel Chilac. Estamos en la calle Nicolás Bravo, casi esquina con Rafael Ávila Camacho, de acá de San Gabriel Chilac. Usted puede venir a disfrutar de este mole de caderas, pero hay algo más importante en esto. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es que su precio es de 200 pesos. No pague 400, 450 o 600 pesos como algunos expendios lo están dando. Hoy lo puede aprovechar en este día aquí en San Gabriel Chilac. No tiene que comer, no tiene dónde salir. Venga a San Gabriel Chilac, pero sobre todo yo quiero comentarle algo más. Que los espacios de las mesas están abiertas, tienen todas las medidas sanitarias. Por si usted dice, no hombre, es que con lo de la pandemia y todo, yo quiero decirles que no se preocupen sobre esa situación, que todo lo contrario, van a tratar de pasarse un rato muy agradable. Así es que venga a San Gabriel Chilac a probar. Miren, aquí está también ya la cebolla. Aquí está la cebolla que va acompañando el mole de caderas. Ahí están las cazuelas en donde hacen el mole de caderas de las cocineras tradicionales, y que sobre todo, bueno, están aquí apuradas ya, aprovechando esto. Y bueno, yo quiero decirles que el mole de caderas está en 200 pesos. También hay frijoles con patas, pregunto. Sí, hay frijoles con patas. Miren, estos son los frijolitos con patas. Y nada más para que vean, qué rico, qué sabroso. Y hay algo más importante de estos frijoles con patas: no llevan aceite, no llevan manteca, nada por el estilo. Son hervidos, llevan epazote, el condimento que llevan un epazote. Y bueno, eso es para todos ustedes. Dice por acá, Kike, ¿en cuánto está el plato de comida? Está en 200 pesos. Usted puede venir en este momento y puede deleitarse del mole de caderas. 200 pesitos cuesta. Saludos a los amigos que ya están entrando a la página. También, aparte de esto, también hay pollo empanizado. Si usted dice, es que yo no quiero mole de caderas, bueno, no me llevo con el mole de caderas. Aquí hay para los chiquillos, para los pequeños, por si se quieren enchilar. Hay empanizado, papas fritas. Acá los están haciendo, todo está hecho en el momento. Aquí tenemos a otra cocinera que no quiere hablar, dice, porque no, ella vino a cocinar, no vino a hablar. No hay problema, no las vamos a hacer hablar. Lo único que les vamos a decir es que vengan a San Gabriel Chilac. Vengan a probar este rico mole de caderas. 200 pesos vale el platillo. ¿Cuánto cuesta los frijoles con patas? 100 pesitos. Imagínense, 100 pesitos. Van a deleitarse de un buen sabor, sobre todo porque lleva el sabor chilacteco, el sabor de San Gabriel Chilac, que es lo más importante. Así es que, Antonio Fuentes Pereda, miren, aquí tenemos la calabaza, dulce de calabaza, rico y sabroso, nutritivo. Además, para los que tenemos diabetes no nos afecta, porque está hecho con panela, que es lo más importante, ¿verdad? Así es que saludos a todos ustedes. Gracias a mi amigo Toño Fuentes Pereda, que está compartiendo el video. Gracias, saludos para ti, amigo Toño, para Multired Noticias allá en Tehuacán, Puebla. A todos los amigos, gracias por venir a disfrutar. Ya hay gente, ya hay gente allá afuera, ya están deleitando con este rico mole de caderas. Yo les quiero decir que no se preocupen por el estacionamiento. Es que ¿dónde me voy a estacionar? Pues hay mucho espacio para que usted se pueda estacionar. Yo estoy aquí hasta en la cocina, estoy en la cocina, en donde de alguna otra forma están sirviendo el mole de caderas. Les decía yo que allá están las cazuelas. Ahí están las cazuelas donde ustedes pueden venir a deleitarse de este rico mole de caderas aquí en San Gabriel Chilac. Sobre todo porque van a llevarse un buen rico sabor de boca. Aparte de que hay mole de caderas, también hay frijolitos con patas, con orejitas, hay pancita, hay chicharrón, hay tripitas, hay chito, hay costilla. Y para los pequeños, pues unas papas a la francesa con ahora sí, un empanizado de pollo rico, sabroso, porque si los pequeños dicen, es que yo tengo a los pequeños, y los pequeños que van a comer. Y aparte el dulce de calabaza creo que va por cortesía.
es de cortesía, no le va a costar ni un solo centavo, está muy rico. Pero también hay cabezas de chivo, miren, aquí mi amiga la Chonita me está mostrando. Miren estas cabezas de chivo. Unas cabezas de chivo muy ricas, muy sabrosas, con su chilpurito. No, hombre, qué sabroso. Y hay tortillas de mano, tortillas ricas, sabrosas. Miren, de veras, está hecho con hoja de aguacate. Miren, esta es la hoja de aguacate. ¿Qué más pueden pedir? Vengan a San Gabriel Chilac en este momento. Si ustedes dicen que lo vieron en Radio Chilac, la cabeza se los van a dar. ¿Cuánto cuesta la cabeza? 150 pesitos lo van, pero sobre todo que aparte van a degustarlo en familia, y en familia se sabe mucho más sabroso. El chilpuro es una comida, miren, única. Acá está el chilpuro. Mi amiga Chonita lo hizo con su molcajete. No sé dónde está su molcajete. Ahí anda su molcajete. Mi amiga Chonita, miren qué rico está el chilpuro, acompañado de una rica cabeza y unas tortillas muy calientitas. Lo van a probar el día de hoy. Vénganse a San Gabriel Chilac, vénganse ya. ¿Cómo está? ¿Con qué está hecho el chilpuro? Miren, está hecho con este chile. Este es el chile seco, es un chilito que nosotros le llamamos chile serrano, y que lleva ajito, lleva sal de grano, que es muy sabroso, muy rico para toda la gente de San Gabriel Chilac. Quiero que vengan en este momento y de veras lo deleiten, porque está a un precio muy, pero muy especial. 200 pesos, 200 pesos, imagínense, como decían mis amigos de... miren, también están, estos son los riñones. Miren, hay riñones encebollados, apenas los van a armar ahorita, para que vean que no van a decir, no, es que está hecho desde hace 2 días, desde hace 3 días, es la comida que no se termina, no. En este momento, miren, ahí está a fuego lento, son los riñones encebollados, ricos, sabrosos, de temporada. Solamente en estos días se puede probar esta rica comida en San Gabriel Chilac. Gracias, dice Roberto Hernández, saludos Chonita, ya por ahí, miren. Y está hecho con mantequita, La manteca es más saludable que los aceites, quiero decirles, porque la manteca viene siendo más nutritiva, natural, sí, porque no lleva ningún conservador, no lleva absolutamente nada, al contrario, está así como recién sale del cerdito. Así es como lo prueban a través de estas ricas comidas. Ahí están los riñones encebollados aquí en San Gabriel Chilac. Sobre todo gracias a toda la gente, a los amigos que nos están viendo en este momento. Vénganse para acá al restaurante El Origen. Como los que vengan por la Y de Chilac, vénganse todo lo que es la parte, la carretera principal de Y a San Gabriel Chilac. Lleguen a la calle Nicolás Bravo, a mano derecha, así como viene el sentido. En ese momento ustedes van a ver que a unos 20 metros a mano derecha está el restaurante El Origen. Es un restaurante que tiene toda la capacidad para la gente que pueda venir, con todas las medidas sanitarias. Desde que entra lo sanitizan, le echan el sanitizador en el cuerpo, y aparte de eso, quiero decirles que aparte de eso también les echan el gel antibacterial. Así es que ustedes no va a haber ningún problema de que por el COVID y todo eso, no, para nada, al contrario. Así es que vénganse para acá y vengan a probar estos platillos tan sabrosos, tan ricos aquí en San Gabriel Chilac, que están a un precio súper especial. Los esperamos, amigos, que se encuentran en la región de Tehuacán. Están a tiempo. De Tehuacán a Chilac por vía pista se hacen aproximadamente 20 minutos. Por la Y, pues unos 25 por el tráfico, ¿verdad? Sin embargo, esto no deja de ser, ahora sí, límite para que usted pueda venir a San Gabriel Chilac. Miren, quiero decirles que ya quedaron los riñones encebollados. Miren cómo quedan. Ahí está el platillo, ahí está la cocinera. Miren, la cocinera está, pero bien rápida. Esto es como la pizza. Si no se los entregan en 10 minutos, no lo paga, ¿verdad? Así es que lo pagan las cocineras. No es cierto, las cocineras se van a quedar sin sueldo si lo pagan. Así es que, amigos, vénganse a San Gabriel Chilac a probar estos ricos platillos de temporada. Aquí en este momento los están esperando los amigos del restaurante El Origen, calle Nicolás Bravo, casi esquina con Rafael Ávila Camacho. De frente tenemos lo que es el Panteón Municipal. El Panteón Municipal acá de San Gabriel Chilac. Vénganse para acá y bueno, al ratito les voy a dar al ajillo. Miren, ahí está. Son riñones. Ay, qué rico. Y además, tortillas hechas a mano, calientitas, sabrosas. Así es que no se vaya con la idea de que va a encontrar comida que está hecho desde hace 4 días. No,
Todo está hecho en el momento y además está hecho higiénicamente, es lo más importante, y hecho por las manos mágicas de la gente de San Gabriel Chilac. La gente de mi pueblo es una gente que en su momento tiene unas manos muy prodigiosas dentro del arte culinario, de la gastronomía náhuatl, de la gastronomía que nos heredaron nuestros ancestros a través de las diferentes de festividades que se van dando, como es la matanza. Ya está a punto de terminarse, pero bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que lo más importante de esto es que van a encontrar... Ah, miren, a ver, perfecto. A ver, vamos a ver por acá, vamos a ver qué más hay ahí. Ah, vamos a ver los asados. A ver, ¿dónde está el Rubencito? Ven, Rubencito. Vamos, el Rubencito no quiere salir al aire. A ver, tú me decías Rubencito, vas a decirlo en lo que me decías de la plática de la semana que va a haber. Del Buen Fin. Ahora te lo platicamos. A ver, aquí está la asada. Pero, ¿dónde están a ver, aquí está la parrilla, en donde, ahí está la parrilla. A ver, vamos a ver quién anda por acá. La gente se esconden, los amigos que están ahí en la computadora. ¿Quién sabe por qué se esconden? A ver, ¿esto es? Este es un pedazo de mantalaya. ¿Mantalaya? Mantalaya, exactamente. Ok, miren, a ver. Con los bofes, tripita. Dice por acá, dice una sugerencia. Y unas tripitas. Y unas tripitas. Lo tradicional de... Claro que sí, ahorita tomamos en cuenta. Y aquí están las tripitas. Las tripitas son asadas, que es lo más importante. Me están haciendo varias preguntas. Las tripitas son asadas al carbón. Y también tienen algo de bofe, ¿verdad? El bofe asado. Miren cómo está el sabor. Imagínense, vénganlo a comer en este momento. Y lo más importante es que se van a deleitar. Miren cómo hace la tripita. Miren cómo se va reduciendo. Está al carbón. Así es que lo va usted a probar. Véngase para acá. Dice, ¿cuándo acaba la matanza? Vamos a tener hasta qué tiempo. Ahorita me van a decir. Van a tardar otros 8 días. Pero ahorita va a haber un anuncio por el Buen Fin. Yo quiero también que la gente, pero vénganse para acá que acá se enteren también de esta promoción que va a haber en estos días. Pero lo más importante es que vienen a comer algo sano, nutritivo. Miren, este es el espacio. Por lo tanto, digan, es que el COVID, no. Hay espacio y aparte les vuelvo a repetir, vienen con todas las medidas sanitarias. Ahí están las tripitas, ya van quedando las tripitas. Y aparte aquí también se hace la costillita, el chito, todo. A ver qué tenemos por ahí, para que la gente venga a probar. Dice, ¿dónde estamos ubicados? Claro que estamos ubicados, aquí está el chito, miren. Dicen que el chito seguro va a ser muchachito, eso es parte de un refrán, ¿verdad? Bueno, este es el chito, miren, qué rico. Ahí está, están asando, miren qué bonito, qué sabroso. Miren, no les puedo decir el olor, pero el olor es muy sabroso y muy rico. Y esto se come calientito, porque frío ya no sabe. Por lo tanto, usted véngase para acá. Si ya se le enfrió la comida, se lo vuelven a calentar, pero es comida de hoy. Es comida en el momento. Esa es una costillita. ¿Esto también es costilla? Costilla, exactamente. Chicharroncito, ¿no? Chicharroncito. Como se llama, chicharroncito. Aquí está el chito. El chito es una de las carnes secas que tiene mucha duración, pero sobre todo que también ustedes pueden venirlo a probar acá a San Gabriel Chilac. Les quiero decir que va a durar una semana más, es decir, toda esta semana va a estar abierto aquí el restaurante, pero si ustedes no pueden venir hoy, pero los que puedan venir el día de hoy lo pueden hacer en este momento. Vénganse para acá. Yo quiero agradecerles a toda la gente que que está entrando a la transmisión. Muchas, pero muchas gracias. Les agradezco que estén viendo la transmisión. El olor está muy rico. Dice, saludos para el buen Tomás, que está en la transmisión. Miren cómo está el olorcito, rico, sabroso. Chito, la tripita, la costillita, y también el chicharrón, ¿verdad? Claro. ¿También hay ubre? No. Claro. Ah, también hay ubre, pero usted quiere, véngase a comer mucha ubre con tortillitas muy ricas y muy sabrosas. Bueno, esto está todo en el momento. Esta es degustación de cortesía de la casa. Miren, dice que entra como un entremés, ¿sale? Entra como un entremés, bueno, una entrada por cortesía del restaurante de origen. Usted llega y lo primero que recibe es un poquito de esto para que usted se deleite en lo que
están sirviendo el mole de caderas. Ya fuimos a ver en la cocina y en la cocina estamos viendo que todo es en el momento, ¿eh? No vayan a pensar que están, la comida es de hace 2 días. Miren, y ya va quedando aquí en el platillo todo lo que lleva. No, hombre, para que usted lo pruebe y lo goce. Sale. Dirección del restaurante calle Nicolás Bravo número 2, ¿verdad? Casi esquina con Rafael Ávila Camacho. Venga usted para acá, no hay pierde. Pregunten dónde tiene el restaurante mi amigo el Tomates y todo el mundo le va a decir dónde queda. Así es que no se preocupen, ¿vale? Saludos a todos ustedes, a los amigos. Quiero saludar a los amigos que están, a Avi Moral, a Irma, a Arturo, a Elia, a Evany, a San, a Cristian, a Carmen, a Antonio Fuentes Pereda, amigo. Saludos a Judith, a Ingrid, a Rafa, a Lalo, a Quique, a Rogelio, a Lidia, a Lola, a Leobardo, a Tere, a Susana, a Diana, nuevamente a Sergio Campos. Saludos para ti, amigo Sergio. América Estrella, a Silvia Baltasar, a Lady Duarte, a Aquiles Lezama, a Gabriela Mendoza, a Alvaricet Llanos, Roberto Hernández, Monse Pacheco, Ángel Romero, Edith Martínez, Javier Hernández, Luisa Fernanda Seferino, Rafael Mendoza, Ángel López de la Rosa, René Hernández, Jorge Martínez dice una sugerencia: ¿y el mole de caderas lo guisan con cazuela? Claro que está guisado con cazuela. Ya les enseñé que está hecho con cazuela de barro, que es donde más le das. Miren, así queda el platillo. Qué rico, ¿va? Vénganse para acá. Al rato también lleva el chilpuro. Bueno, vamos a platicar con el buen Rubencito. A ver, Rubencito, platícame, ¿qué es lo que tenemos para este fin de semana? Platícame. Profesor Conrado, como le comentaba, que usted sea el primero como paisano y los demás que nos están escuchando fuera dentro de Chilac y fuera de Chilac, que vamos a tener la promoción para que no se pierdan ese platillo o la degustación de ese platillo en el restaurante. A partir de mañana iniciamos el Buen Fin. Mañana lunes iniciamos toda la semana del Buen Fin. En el consumo el 25% se va a aplicar de descuento. Es decir, si vale 200 pesos el platillo del mole de caderas, va a costar 175. Sí. Y si el frijolito vale 100 pesos, va a costar 75. Sí, claro que sí. O sea, va a bajar 25 pesitos, Sí, así estamos bien. 25%. El 25% de 100 pesos son 25 pesos, ¿no? Sí. Ok, entonces va a estar toda la promoción hasta el día. ¿Qué 8 días clausuramos? De 8 días domingo. O sea, va a ser de este lunes hasta el domingo. Sí. Va a estar esa promoción. Claro que sí, vamos a clausurar dentro de 8 días ya el evento, todo. Se clausura el próximo domingo y bueno, yo quiero decirles que el día de ayer hubo un evento muy especial, ¿verdad, Rubencito? Claro que sí. Hubo una presentación de lo que es parte del ritual de la matanza. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a agradecerle a mi amigo Rubencito. Miren, aquí está, este es el restaurante. Que se le va, que le acompañe a dar la degustación. A ver, vamos a ver cómo miren, ahí está el platillo. Este es el platillo. Y este es el buen Yeas, que no quiere salir. Nada más que viene de Superman. Ya vi que viene de Superman. A ver, vamos a ver. Miren, así sirven el platillo. Este es el... A ver, ¿cuál es la mesa que llegó? Vamos a ver. Este es el platillo de degustación para que ustedes lo vean. Si usted viene, lo mismo va a pasar, ¿vale? Bueno, buen provecho, buen provecho. Ahí está. Esto es parte de lo que se vive aquí en San Gabriel, Chilac, ¿sale? Ok, perfecto. Miren, este es el platillo, son los comensales. Eso va por obsequio de la casa. Perfecto. Buen provecho, buen provecho. Perfecto. Bien, aquí está, miren, ustedes pueden venir a ver. Aquí están las mesas, miren, están separadas. Por si usted quiere venir, aquí hay espacio. Hay mucho espacio, pues usted quiere venir en este día. Véngase para acá. Véngase a San Gabriel Chilac, a la calle 16, Nicolás Bravo de San Gabriel Chilac. Así es que, amigos, hay gente que está degustando el rico platillo y yo les quiero agradecer a los amigos que estén en sintonía aquí en San Gabriel Chilac. Dice Luis Fernando Seferino Pérez: yo quiero unos riñones en la calle Rafael Cabacho y calle México. Vente para acá porque no sé si haya, a ver, le voy a preguntar. ¿Hay servicio a domicilio o no? No hay servicio a domicilio, amigo. Vente para acá. Si estás aquí en la calle México, pues es más fácil. Lalo Pérez dice: el número está erróneo porque el número es 3 por el... Bueno, no se preocupen. Sí, a veces la nomenclatura en el pueblo está un poco mal, pero nos dirigimos aquí en el pueblo y estamos aquí en el restaurante Origen, que está en la calle Nicolás Bravo. No se preocupen por la numeración, ¿sale? Y sobre todo porque yo quiero decirles que lo podemos corregir sin ningún problema. Vénganse para acá, vénganse a San Gabriel Chilac. Todos los amigos van a ser muy bien atendidos,
sin ningún problema. Hoy es domingo alegre, domingo de convivio, domingo de que está la familia. Y qué mejor que venga usted a disfrutar de un rico mole de caderas aquí en San Gabriel, Chilac, Puebla. ¿Sale? Gracias a todos los amigos que están conectando. Yo les agradezco mucho, como siempre, que se conecten, que sean parte de esa transmisión. Si ustedes no entran, de nada sirve estar transmitiendo y estar hablando solito, ¿verdad? Así que saludos a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias a todos los que están dentro de la transmisión. Aquí este es el restaurante El Origen y desde aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, amigos. Y a la gente ya están llegando varias familias. Y pues recuerden, de lunes al domingo, el 25% de... mire, también me dicen que hay gente de Ciudad Cerdán que está visitando. Qué bueno, da mucho gusto que vengan de otras partes de nuestro estado de Puebla. Desde el estado de Puebla están comiendo. Al ratito los vamos a platicar con ellos, porque de lo contrario, bueno, vamos a dejarlos también que degusten de estos platillos tan ricos, tan sabrosos. Así es que, amigos, ya vieron que todo está hecho en el momento. Aquí están las cocineras. Aquí hay un chivito que todavía no sé, bueno, ya se salvó. Este chivito ya se salvó. No se preocupen, este chivito está de muestra. A ver, déjame el chivito, miren, qué rico chivito. No, pero este está de muestra. No pasa nada. Miren, esta es la mascota del restaurante El Origen. ¿Verdad? ¿Aquí nació? Aquí nació. Y miren que aquí nació dentro de la matanza. Y bueno, es parte también es la mascota de este restaurante. Así es que véngase para acá a probar el rico mole de caderas. Ya les dije, no se van a arrepentir, ¿sale? Saludos para todos. Que si todavía hay riñones, claro que sí, hay riñones todavía. Hay mole de caderas, véngase, porque no se va a arrepentir. Véngase a San Gabriel, Chilac, que está a tiempo. Dice, es que ¿en qué tiempo llego? En 20 minutos, en 30 minutos. El restaurante está abierto hasta más tarde sin ningún problema, ¿sale? Gracias a los amigos, a los amigos que están dentro de la transmisión, a los amigos que están sintonizándonos a través de Radio Chilac AC. Gracias, y bueno, y decirles que llegan más familias ya acompañados, vienen todos a deleitarse de este rico mole de caderas aquí en San Gabriel, Chilac, Puebla. Gracias, amigos, gracias. Repito la dirección: calle Nicolás Bravo, entre Rafael Ávila Camacho y la calle Reforma, cerca, casi esquina con la calle. Casi, estamos en la calle Nicolás Bravo, ¿sale? Gracias, amigos. Aquí están las cocineras. Nada más que mi amiga, miren, dicen que cómo está el mole, está en la cazuela. Esta es la cazuela, miren. Esta es la cazuela. En esta cazuela, es una cazuela de barro que en el pueblo lo usamos también para hacer mole, el mole de guajolote. El mole que es también tradicional, es mole de guajolote, no es mole poblano, porque el mole poblano es dulce y el mole de guajolote es rico, es un poquito más picosito. Igual que el mole de caderas, es una tradición. Anteriormente el platillo era como parte del pago del servicio que daban los matarifes en aquellos tiempos y que aún se conserva, ¿verdad? Hoy en día pues ya nomás son algunas menudencias que les dan a los matarifes, que van a hacer el sacrificio del ganado caprino en diferentes partes en donde se realiza la matanza. Y bueno, aquí está, esta es la cazuela, miren. Acá está la cazuela, aquí están las cazuelas, y de aquí viene, miren, no vayan a pensar que no, ahí está el tanque de gas de donde pues sale toda la lumbre. Y quiero decirles a ustedes que pues vamos a tratar de compartir con ustedes parte de lo que se está viviendo en este momento aquí en San Gabriel, Chilac. Es que vengan para acá, calle Nicolás Bravo, casi esquina con Rafael Ávila Camacho. Aquí puede usted probar el rico mole de caderas. 200 pesos le cuesta el platillo, no le cuesta más caro, 200 pesos. Están formidables, y de lunes al domingo próximo, por parte del Buen Fin, el 25% de descuento por cada platillo. Así es que véngase para acá. En este momento está usted a tiempo para venir a San Gabriel, Chilac, y poder deleitarse con este rico mole de caderas, frijoles con patas. Ya vimos que allá están asando, está el asador, están asando todos los productos de matanzas. Que saludos a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias. Y aquí se sigue sirviendo el mole de caderas, miren cómo lo sirven. Ahí está, miren, el rico mole de caderas, que va muy sabroso, lleva ejote.
Este ejote es de la sierra. Nosotros lo conocemos como la majeshot, así lo conocemos en el vocablo náhuatl. Y bueno, también le da parte de la... ahora sí le da condimento al platillo del mole de caderas. Un mole rico, sabroso, muy rico, muy sabroso. Aquí está la carne, miren. Aquí está la carne recién hecha. Las cocineras se tienen que levantar en la madrugada. No duermen las pobres cocineras. Pero ¿qué tal al ratito? Ya se van a dormir y ya nadie las levanta hasta el siguiente día, para que vuelvan a hacer nuevamente el mole de caderas. Y se va sirviendo así, miren. Así se sirve el mole de caderas aquí en San Gabriel Chilac. Véngase para acá, al restaurante El Origen, San Gabriel Chilac, calle Nicolás Bravo, dicen que es número 3, bueno, número 3. Acá cerca de la esquina Rafael Ávila Camacho. De frente van a ver el Panteón Municipal, que por cierto no está abierto. Vénganse para acá, ¿sale? Saludos, gracias amigo René, gracias. Compartan la transmisión para que más gente lo vea. Compartan la transmisión para que más gente venga. Activen las notificaciones, que son muy importantes, para que ustedes vean en el momento que nosotros queramos transmitir. Ustedes les avisemos que estamos en transmisión, ¿sale? Seguimos transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, yo quiero decirles que el día de ayer hubo un evento muy especial acá en San Gabriel Chilac. Un evento en donde también se hizo a través de una representación, a través del ritual. Un ritual que en su momento, me acuerdo cuando los matarifes iban a hacer el sacrificio del ganado cabrío, ellos hacían una alabanza, un alabado para pedirle permiso al Dios poderoso, sobre todo por lo que iban a hacer en ese momento, y a pedirle el permiso por parte de esta tradición. Y bueno, ahí está, miren, ahí van a servir el chile, miren, ahí está el chile, miren, ya están sirviendo el chile. Este es el chile que lleva el mole de caderas, ya lo están sirviendo ahí, ya se va a calentar, se va a hervir para que ya quede el molito de caderas. Miren, ya lo están haciendo aquí. Les digo que todo está hecho en el momento, así es que no vayan a pensar que lo están haciendo desde hace 3 días, ¿no? Y ya empiezan a batirlo en este momento, así lo van haciendo aquí en San Gabriel Chilac. Por lo tanto, quiero decirles que es comida del momento, es comida del día. Y ya véngase para acá, véngase a San Gabriel Chilac a degustar de este rico mole de caderas, ¿sale? De esta forma va a quedar el mole de caderas. Ese es el chile. ¿Cuántos chiles lleva, Chonita? 3. Lleva 3 chiles y aparte lleva más condimentos, y el secreto de la casa que nos lo vamos a decir, ¿verdad? Dedicado con mucho amor, mucha dedicación. Con mucha dedicación y con mucho amor, porque también para hacer una comida se necesita dedicación y se necesita mucho esmero para que salga rico. Y sobre todo, dice amigo, por acá dice, a ver, dice, amigo, ¿cuánto vale el plato de riñones? ¿Cuánto vale el plato de riñones? A ver, ahorita pregunto, ¿cuánto vale el plato de riñones? Que me digan cuánto vale el plato de riñones. Saludos para la prima Chonita de parte de Pedro G. Lezama. ¿Cuánto vale el platillo? Bueno, ahorita nos van a traer el menú para que les digo yo, pero creo que vale 150. A ver, si no mal recuerdo, a ver, acá está, miren. Acá está, el platillo de riñones está en riñones con arroz, 100 pesitos. Acá está, 100 pesitos, miren. Riñones encebollados con arroz, 100 pesos. Mole de caderas, 200. Frijoles con pata y oreja, 100 pesos. Mole de brazuelo. Este mole de brazuelo es muy rico, que también se come con tamales de frijol. Muy ricos, muy sabrosos. El caldo de pata, ya les dije. Riñones, el pollo empanizado, por si trae pequeños. La tripita, el chito, chito costilla asado con arroz. Y de postre, dulce de calabaza y papas a la francesa. ¿Sale? También tienen refrescos de sabor, tienen algunos aperitivos sabrosos también para que usted la pueda pasar muy bien. Bueno, aquí ya está la cazuela. En este momento van a hacer más chile, porque pues les vuelvo a decir que lo están haciendo en el momento. Ya está aquí la cazuela caliente. Así es que no se preocupen ustedes por esta situación. Vénganse a San Gabriel Chilac. Gracias por los que están preguntando. Muchas gracias a toda la gente que está entrando a la transmisión y que está compartiendo este video. Muchas gracias. Pero me va a dar más gusto que vengan a comer. ¿Dónde está? Llámalo. A ver, bien, vamos a seguir por acá con ustedes. A ver, voy a entrevistar a mi amigo. Voy a... Bien, seguimos. Bien,
Vamos a platicar con el maestro Armando Martínez Velázquez. Está con nosotros en este día. Miren, aquí está, ya la gente está. A ver, yo quiero entrevistar al maestro Armando Martínez Velázquez. Hace muchos años él estuvo en el extranjero. Fue un personaje que, no de ahora, sino de hace muchos años, que ha impulsado la cultura náhuatl, pero sobre todo nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Conrado. ¿Qué niquitica, maestro? Tlazohcamati mía, casa cual nica en Y Chicahuato. muchas gracias, aquí estamos muy bien. En Chicahuato, que Está fuerte. Ashkani con Tlazohcamati. Hoy está agradeciendo. Tu guampo, tu amigo. Está agradeciendo a Rubén, Tlengonechtalwi, quien lo invitó Manon Tahto, que se te pizzi. para poder hablar y comentar. Que me haya también. Camia nin, que me te toca yo que español nin matanza. Cuando va terminando la matanza, si la llamamos nosotros. Ajá, entonces, ne que no trato se te pizzi de igual no nian matanceros en que También fue matancero él, nos comenta el profesor. Ichihuit en 1965. En 1965 fue matancero. Ajá, y Guaceto Latis de Yashayush Puliwik. Y otro señor que ya murió, O Gatki toca Felipe Alonso. don Felipe Alonso, que en paz descanse. Ese fue el que lo invitó. Ajá, ne un pie que hace más que Juan ella Chihuit. Tenía aproximadamente 13 años. Ajá, 13 años. Ujú. Entonces, gacho pues un Gilnamic ne. Hoy lo recuerda Y Juan Quintal Buxquimen. y también invita a más gente, en Matanceros. más matanceros, Para que vengan a platicar un poquito más de todo lo que... Para que hablen sobre todo de todo lo que se ha hecho a través de la matanza. Ajá. Y bueno, y chininte a mucho me. A través de los documentos que yo traigo, Nica Nestok, aquí aparece que minia o Uneski. cuándo fue cuando nació y quién fue el que lo inició. Machotito que toca. Está escrito Ajá, y toca tata. y dice, se llama Miguel. Ajá. Él fue el que lo inició. Entonces, ni gamochle, ni gaspuilole, Lo que está escrito, nen que talle milagro clanquistoa. que es verdad lo que dice ahí. Ah, le milagro clanquistoa. Entonces, y que ya se un wala no las toqui y Por eso viene a hablar en este momento. Y boxeque. Sí, y algo más de lo que todo se sabe de la tradición de la matanza, de nuestra lengua náhuatl, ajá, igual noche no plantes toca, y todo lo que nosotros creemos, noche no plantes guachigua, y todo lo que hacemos, que más en Todos Santos de Nopano, como ahorita lo que pasó en Todos Santos, cuando nosotros recordamos a los que se nos han adelantado. En calle, en tu guampo, nuestro amigo Rubén. Ahora le digo a mi amigo Rubén, noche no ni cangonitos. todo lo que se va a decir aquí es lo mismo, lo que se pasó ya. Invitamos a los hermanos que vengan, a ver, que vengan a deleitarse. Va a haber un bailable Y toca danza de la matanza. que es denominado la danza de la matanza. Ajá, y que Por eso yo vengo acá. Va a empezar esta fiesta que las 4. como a las 4 de la tarde del día de hoy. Estamos invitando para que vengan porque va a haber festividad. Para que vengan a ver y que vengan a deleitarse a comer. Mole de caderas. Mole de caderas. Ajá, Vámonos en español. La importancia de que nosotros recuperemos toda esta trascendencia que tiene el rito a los muertos, el rito a la matanza, que se viene desde hace muchos años, maestro. Ajá. Bueno, Chilac, la verdad, nuestro pueblo, yo le llamo como rancho, nuestro rancho Chilac, San Gabriel Chilac, en verdad ya era para que fuera un pueblo mágico, porque contamos con una serie de elementos importantes que forman la cultura, empezando o iniciando con el lenguaje. Nuestro lenguaje mexicano, que muchos lo conocen por náhuatl, pues aún se conserva, a lo mejor me atrevo a pensar, un 60%, un 40% se ha extinguido, se ha perdido. Entonces, empezando con ese elemento importante que es el lenguaje, de ahí seguimos con las tradiciones, las creencias, las costumbres y demás elementos importantes que conforman la cultura. Y dentro de las tradiciones, la famosa matanza que inició fue en el año, tengo entendido a través de estas investigaciones y escritos,
Tengo entendido que esto fue iniciado en el año de 1641 en una hacienda en aquel entonces llamada Hacienda San Miguel. San Miguel. Ajá. Y los que fueron pastores, los cuidadores de los chivos, fueron señores de San Mateo Tlacochcalco. Claro. De ahí quedó el nombre de Tlacochcalco. Ajá. Tlacochcalco es un lugar, o sea, que significa en español lugar donde duermen, lugar donde descansan los chivitos o los chivos. Entonces, esas personas o esos hombres pastores eran los que se encargaban de la atención o del crecimiento, del cuidado del ganado del patrón en aquel entonces. Entonces vuelvo a repetir que esto ya se ha convertido en una tradición porque ya aproximadamente 500 años que se ha venido conservando o que se ha venido haciendo esta actividad matancera, esta acción matancera, y siempre lo iniciaron y continúan haciéndolo los chileños. Aunque el profesor Jorge, con todo respeto, cronista de nuestro pueblo, él siempre ha mirado, ha defendido de que como ellos cronistas de la región, que hay ocasiones en que se reúnen y que han dicho algunos otros cronistas que los matanceros son de Soquillán, que los matanceros son de Coapán, que los matanceros son de San Marcos. Nada de eso es cierto, porque aquí tenemos los escritos que no, siento yo que no son falsos o que no son inventados, porque fueron escritos de estas personas, aquí aparecen los nombres. Por lo tanto, nosotros nos ponemos a pensar que esta es la realidad de que los matanceros originarios o originales son los chileños. Viejecitos que ahora en unos minutos van a llegar y que también van a presentar su testimonio, ahora sí van a exponer su testimonio desde cuando ellos iniciaron esa acción matancera. Y no solamente aquí en la región de Tehuacán, sino que han salido a otros lugares, como en el caso de la isla de Guadalupe, que está entre Ensenada, Baja California Sur, y Tijuana. O sea, lugares lejísimos, ¿no? Que nos comentaban ayer antier, que en barco se iban y hacían 2 días y 1 noche. En avión, solamente 1 hora y media o 2 horas. Entonces, estas personas aún viven, aún están, son historias vivas. Ahora sí que no son historias muertas, son historias vivas, quienes ellos se trasladaron por un buen rato matando ahora sí los chivos en aquel lugar. Perfecto. Y hay mucho que contar, hay pues mucho todo que eso lo vamos a observar hoy. Sí, así es, todo eso y más. Los invitamos que vengan. Que en Montlalguía los invitamos, las puertas están abiertas y sean bienvenidas las personas. Ajá. ¿Ok? Perfecto. ¿Esas fotografías son de quiénes son, maestro? Miren, aquí están las evidencias, los testimonios de los matanceros de aquellos años, que algunos de ellos ya descansan en paz. No todos viven, no todos están, uno que otro todavía está viejecito, ya está viejecito, pero la mayoría ya descansa en paz, porque ahí se mira, ahora sí, la antigüedad de las fotografías. Ahí estamos observando que son evidencias, son testimonios reales de la acción matancera que ellos realizaban. Ahí estamos mirando. Así es, profe Conrado. Todo esto se va a hacer el día de hoy. Hoy vamos a invitarlos, invite usted a la gente que venga de fuera, que venga a disfrutar de nuestras tradiciones. Yo creo que la gente que le interesa saber sobre esta tradición, pues es más la gente de fuera, porque nosotros, como quien dice, ya lo vivimos. Exacto. Esa gente que se interesa por difundir, por conocer, sobre todo las raíces de esta matanza. Quiénes lo iniciaron, quiénes están continuando con ello y a dónde va a parar toda esta mercancía, toda esta carne, dónde se consume y sobre todo los olores que tiene, los sabores que tiene. Una tripita huele a 4 cuadras. No, para nosotros es una deliciosa comida, riquísima comida. Gracias, maestro. Aquí vamos a seguir. Muchas gracias. Vamos. Gracias al maestro Armando Martínez Velázquez. ¿Es primero Velázquez? No, primero Martínez. Es Martínez Velázquez. Huaytlactuani. ¿Qué más? Ok, seguimos aquí, gracias. Y bueno, ya escuchamos al maestro. Vénganse para acá, va a haber un evento más al ratito. Usted va a poder deleitarse de todas las tradiciones y las costumbres. Aquí seguimos, Restaurante El Origen, San Gabriel Chilac, calle Nicolás Bravo, casi esquina con Rafael Ávila Camacho. Gracias, amigos, esto fue una transmisión de Radio Chilac ASEA.